Y periodista internacional Claudio Fantini, porque el gobierno norteamericano habla de una invasión inminente y Rusia lo niega. ¿Qué sucede, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal, Natalia? Un gusto saludarte. Y probablemente son choques de estrategia. Probablemente no signifique que los análisis de la imagen satelital que está haciendo la CIA y el Pentágono los lleven directamente a la conclusión de que la invasión es inminente, sino que sea una estrategia del Pentágono para modificarle el tablero, para establecerle los tiempos a Vladimir Putin. Normalmente en una situación prebélica, el manejo de los tiempos, el que tiene el control sobre el manejo de los tiempos, tiene una ventaja sobre los demás. Y en este caso era Vladimir Putin quien tenía ese mayor control porque él es el que ha tendido un cerco militar sobre prácticamente el 80% de las fronteras de Ucrania, ya que tiene tropas en sus fronteras, en las fronteras de Bielorrusia con Ucrania, tiene tropas en Crimea, desde donde puede ingresar por el sur este de Ucrania, e incluso tiene presencia militar desde antes de este cerco geoestratégico en el Transdniester, una porción del territorio de Moldavia que Rusia le está arrebatando ya desde hace varios años a aquella ex república soviética. Tenía el control de los tiempos hasta que la Casa Blanca empezó a poner este tono de histeria, ¿no? Este tono de señalar que se trata de algo inminente. Yo digo, Natalia, no se puede descartar que sean estrategias, que sea una estrategia del Pentágono para imponerle los tiempos a quien hasta este momento los había controlado, que es el jefe del Kremlin. Pero por cierto, tampoco puede descartarse que estén llegando a la conclusión los estrategas del Pentágono frente a las imágenes satelitales que muestran las concentraciones de tropas en el oeste de Rusia, o sea, en la frontera este de Ucrania, junto a la región del Donbass, donde están Donetsk y Lugansk, las dos repúblicas prorrusas autoproclamadas separadas ya de Ucrania. Tiene una fuerte concentración de tropas en el norte, en territorio bielorruso. Desde Bielorrusia puede llegar en un puñado de horas, 2 días a lo sumo, nada menos que a Kiev, la capital. Entrando por el este, desde el territorio ruso, pueden llegar a Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, también en una cuestión de horas. Y desde el Transdniester, si usaran ese territorio de Moldavia, que hoy está a disposición militar de Rusia, para entrar desde el sudoeste de Ucrania en el territorio ucraniano, están prácticamente al alcance de bala de Kalashnikov de Odessa, que es el único puerto importante que le ha quedado a Ucrania sobre el Mar Negro, ya que le quitó Rusia en el 2014 la península de Crimea y el estratégico puerto de la ciudad de Sebastopol. Este cerco militar también puede ser leído como una clave de inminencia en la invasión rusa, porque hacer semejante cerco implica un esfuerzo económico que Rusia no estaría en condiciones de sostener por demasiado tiempo, sobre todo si empiezan a hacerse efectivas las sanciones que están organizando las potencias occidentales, ¿no? En otras palabras, todo puede ocurrir en las próximas horas y días, Natalia. ¿Cómo te va, Claudio? Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. ¿Es posible un acuerdo dentro de todo eso que pueda pasar en los próximos días? Yo creo que sí, que es posible. Y una clave del posible entendimiento está en lo que fue la negociación entre John Kennedy y Nikita Khrushchev en 1962, lo que logró desactivar la llamada crisis de los misiles. Aquella escalada de tensión se dio cuando
los norteamericanos descubrieron que había misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba. Y cuando todo parecía conducir a un choque de planetas, que hubiese sido posiblemente una guerra nuclear, hubo un acuerdo entre el gobierno que encabezaba Kennedy y el gobierno que encabezaba Khrushchev. Ese acuerdo tuvo dos claves. Nikita Khrushchev, el líder soviético de entonces, aceptó retirar los misiles nucleares, a pesar de que Fidel Castro le reclamaba que los dejara en la isla, aceptó retirarlos a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a jamás invadir y jamás atacar, bombardear la isla de Cuba. Estados Unidos hizo ese compromiso. Nikita Khrushchev pidió algo más, que Estados Unidos, que la OTAN retirara los misiles Pershing con cabezas nucleares que tenía instalados en Turquía, apuntando al territorio soviético desde la costa sur del Mar Negro. Ahí están las claves de un acuerdo. Khrushchev retiró sus misiles, retiró su amenaza al territorio amenazado que era Estados Unidos, a cambio de un compromiso norteamericano de no atacar jamás a Cuba y de retirar los misiles de la OTAN que estaban apuntando desde Turquía hacia la Unión Soviética. Si uno utiliza ese modelo de negociación y de acuerdo y lo trae a la actualidad, a la crisis sobre Ucrania, puede, por ejemplo, vislumbrar la posibilidad de un entendimiento en los siguientes términos. Ucrania desiste de su aspiración de entrar a la OTAN, o la OTAN se compromete a no aceptar jamás en su estructura a Ucrania a cambio de dos cosas: que Rusia ponga fin a este cerco geoestratégico y militar que está tendiendo sobre la geografía ucraniana y que cese de inmediato todo tipo de apoyo a las milicias prorrusas que están intentando separar Donetsk y Lugansk, o sea, todo el Donbass, la región del este de Ucrania. Si Rusia acepta retirar sus fuerzas y se compromete, como lo hizo Kennedy en su momento respecto a Cuba, a no agredir jamás a Ucrania, a desistir de toda invasión futura y de todo ataque futuro sobre territorio ucraniano, bueno, entonces la OTAN puede desistir de incorporar a Ucrania en su estructura militar. Ese sería un posible toma y daca. Ucrania lo rechazaría, Ucrania patalearía, como en su momento pataleó Fidel Castro, allá en 1962. Él quería la protección soviética con los misiles. Khrushchev le dio esa protección a través de un acuerdo alcanzado con Kennedy. La verdad es que el acuerdo funcionó. Estados Unidos nunca atacó militarmente la isla de Cuba, si bien la CIA intentó en innumerables veces asesinar a Fidel Castro, ¿no? Ese sería un posible componente o camino hacia un acuerdo. Eso sí, la OTAN tendría que cambiar algo en su constitución, porque la constitución de la OTAN, su fundamento como organización militar, señala que solo entra en una guerra si un país miembro es atacado. Si la OTAN desiste de que Ucrania sea miembro, entonces si es atacada Ucrania, la OTAN no haría nada. Acá la OTAN tendría que desistir de incorporar a Ucrania, lo que implicaría nunca disponer misiles nucleares apuntando a Rusia, nunca desplegar tropas en Ucrania, nunca poner bases militares de la OTAN en Ucrania, pero dejando claro que modificó su constitución para que, en caso de que Rusia traicione lo acordado y ataque Ucrania o invada Ucrania, entonces la OTAN actuaría como si Ucrania fuese parte de la Alianza Atlántica y entraría en confrontación directa con el atacante. Ahí están las posibles claves de un acuerdo. No veo que fuera de ese menú inspirado o teniendo como modelo el acuerdo de 1962 que desactivó la crisis de los misiles,
creo que sea posible. Así que habrá que ver en las próximas semanas o días si se encaminan por este lado las negociaciones o si ya es demasiado tarde para lograr todo tipo de acuerdo, porque todos han ido demasiado lejos y sienten que cualquier retorno, que cualquier vuelta hacia atrás se va a parecer a volver con las manos vacías. Muchísimas gracias, Claudio, por este contacto y este completo análisis. Veremos qué sucede en las próximas horas. Un gusto, Natalia y Nicolás, les dejo un abrazo. Hasta pronto.